reunieron para llevar a cabo un experimento social. En dicho experimento estaban involucrados dos personas que sabían que era un experimento, pero salieron a la calle y cogieron a personas anónimas y le preguntaron si quería participar en un experimento social y que les iban a pagar dinero. La mayoría obviamente aceptó. Les metieron en un laboratorio y a cada uno le fueron comentando de qué era el experimento. Y las personas decían, ¿qué tengo que hacer? Y le dijeron, mira, en ese cuarto va a haber una persona y cada vez que esa persona dé una respuesta incorrecta, estos botones que tú ves aquí, tú le das para arriba y le das una descarga eléctrica a esa persona. Cada respuesta incorrecta es una descarga. Y por favor, no pares hasta que yo te lo diga. De manera que metían a un actor en la habitación y ponían a la persona aquí con los botones. Los dos supuestos médicos con bata lo sentaban ahí al caballero o a la señorita y le hacían preguntas al que estaba en el cuarto. Y cada vez que respondía mal, le decían incorrecto y le daban la señal a la persona. Y la persona le daba voltaje. Y el otro era un voltaje falso y el otro gritaba. Y la persona decía, pero si le estamos haciendo daño. Y le decía, no pare, siga. Otra pregunta. Incorrecto, más voltaje. Y cada vez que le daba, la persona gritaba y hacía como que lloraba. Y la persona que estaba sentada decía, pero le estamos haciendo daño. Y el médico le decía, no pare, siga. Y otra pregunta y más voltaje, hasta que llegó el momento que la persona ahí decía, ya no puedo más, sáquenme de aquí. Y esta persona del experimento le decía, ya no puedo más. Y el médico le decía, no pare, siga. ¿Sabe qué? De cada 10 personas, 9 estaban dispuestas a llegar hasta el final y quitarle la vida a esa persona del cuarto. La pregunta es, si hubiese sido el voltaje de verdad, ¿por qué esta persona que nunca había hecho daño a nadie, por qué todo este grupo de personas estaban dispuestos a llegar hasta las últimas y darle al voltaje, aún sabiendo que había una persona sufriendo y padeciendo allí? ¿Por qué razón haríamos eso? Y hay dos motivos claros. El primero es que la persona que tenía la bata creaba una gran influencia sobre esta persona. Y el segundo es el más importante, que esta persona no tiene identidad. Todavía no sabe quién es y hasta dónde puede llegar. Abra su Biblia en Mateo capítulo 16, verso 13 al 18. Mateo capítulo 16, verso 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. 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 Mire, ¿sabe? Con respecto al experimento, hay un claro déficit, una clara carencia de identidad. Hasta que no nos ponen en circunstancia, no sabemos hasta dónde podemos llegar, e incluso muchas veces no sabemos ni quiénes somos. Mire, déjeme leerle el concepto de identidad. Dice que es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Cada uno tenemos una identidad y son rasgos que nos diferencian a unos de otros. Ciertamente aquí en las Escrituras, en capítulo 16 de Mateo, en el verso 13 en adelante, vemos cómo Jesús estaba en Cesarea de Filipo, a 40 kilómetros de Galilea, o sea, lejos de su pueblo, lejos de donde él solía andar, pero hasta ahí había llegado la fama de Jesús. Jesús sabía claramente quién él era. Jesús llega y le pregunta a ellos, ¿quiénes dicen ellos que yo soy? Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Sí, pero vosotros que camináis conmigo, que decís que me conocéis, ¿quién decís vosotros que yo soy? Y de repente Pedro se apresura y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y Jesús le dice, eso no te lo ha revelado ningún hombre, eso te lo ha revelado mi Padre, Pedro. Ciertamente conoces mi identidad, sabes quién soy yo. Y ahora, Pedro, una vez que tú has identificado quién soy yo, yo te voy a decir quién tú eres. Tú eres Pedro, que en el griego significa roca, Petra. Es decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La cuestión es hoy en día, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Quiénes somos? ¿Qué ha dicho Jesús de nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sabemos hasta dónde podemos llegar? Porque ciertamente vemos ese experimento y sinceramente uno se aterra. ¿Cómo un ser humano puede llegar a tal punto de hacerle tanto daño a otro ser humano? Eso me llama muchísimo la atención. Y yo digo que hay dos puntos sumamente interesantes. Y uno es ser y el otro es hacer. Ser, su esencia del ser, es quien realmente usted es, independientemente de con quién esté y dónde esté. Muchas veces predicamos de lo que hacemos o de lo que tenemos, del material, del bien que hemos adquirido. Pero la pregunta que nos hace Jesús es ¿quién tú eres? No qué tú tienes. La clave no es qué yo tengo, qué he adquirido, ni qué quiero adquirir. La clave es ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Jesús dice que nosotros somos pueblo adquirido, nación santa. Eso dice Jesús de nosotros. La pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Cómo yo me expongo allá afuera? ¿Cuál es mi identidad en Jesús? Porque muchas veces nos pregunta quién eres. Ah, yo soy fulanito de tal. Me dedico a esto y a lo otro. Pero eso no es lo que nos está preguntando Jesús. Jesús nos pregunta esta mañana, ¿quién eres en mí? ¿Cuál es tu identidad como hijo de Dios? No qué tú quieres ni qué has conseguido. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu esencia? Ciertamente nuestra esencia debería estar marcada por la persona de Jesús. Mire, nosotros muchas veces predicamos de lo que aprendemos y no de lo que somos.
Porque usted puede predicarle a otro en la calle de lo que aprendió, pero lo que usted es va a predicar más que lo que usted diga. Eso es sumamente interesante. Nuestro ser interior, nuestra vida, nuestra integridad, nuestra identidad predica más que nuestras palabras. ¿Quiénes somos nosotros? Y no qué tenemos nosotros. La clave es que muchas veces hablamos y predicamos de lo que tenemos y de lo que hemos obtenido, e incluso de viejas batallas, de viejas glorias, de lo que Dios hizo un día por nosotros. La pregunta es, ¿eso habla de quién tú eres? No. Eso habla de quién es Dios en tu vida. Eso habla de las maravillas, de la esencia de Dios. Pero ¿y tú? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Cuál es tu identidad que muestras allá afuera o que te muestras para contigo? Porque déjeme decirle algo. Toda persona que tiene su identidad clara sabe cómo manejarse, tanto delante de los demás como si no hay nadie. Todo aquel que tiene identidad en Jesús sabe lo que quiere, lo que tiene y quién es sobre todo. La clave aquí no es lo que yo digo tener, la clave es quién soy yo. Y esa es una pregunta que nos debemos cuestionar todos los días. Nuestra identidad en Jesús tiene que estar clara, pero primeramente para con nosotros. Ayer hablábamos del amor, de cómo se manifestaba el amor de Jesús en nosotros. Ciertamente el amor de Jesús se manifiesta de una manera. ¿Quién soy yo? No qué tengo, sino qué puedo dar, porque yo doy de lo que tengo. Mirad lo que dice las Escrituras, según Lucas 6:45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Tú vas a hablar de lo que tú realmente eres, de lo que hay dentro de ti y no de la fachada que tú dices ser. Es increíble cómo Jesús nos muestra el camino para nosotros tener una identidad clara en Él. Si tú eres una persona que tiene cosas buenas aquí adentro, dice Jesús, esa es tu identidad, tu esencia. Por lo tanto, sacarás cosas buenas y dirás cosas buenas. Profetizarás y expondrás cosas buenas. Pero toda aquella persona que está dañada por dentro sacará cosas dañadas, cosas malas, cosas amargas, y eso va a exponer hacia los demás, de tal manera que puede impactar más a los demás nuestra esencia que nuestras propias palabras. Impacta más lo que somos que lo que decimos ser. Esa es la clave en Jesús. De tal manera que Jesús nos dice, ¿quién eres tú a escondidas? Porque sí, a veces hay algo que vemos reflejado muy cotidianamente dentro y fuera de la iglesia. El orgullo, la altivez, el ego, el egocentrismo, el hedonismo. La gente está ensimismada, y algo que no solemos identificar en la identidad de las personas, que es la falsa humildad. Y humildad no tiene que ver con vestimenta. Humildad tiene que ver con carácter. Jesús, cuando volteó las mesas en el templo y les reprendió diciendo que la casa de Dios no era cueva de ladrones, siguió siendo humilde, pero tenía identidad propia, sabía quién él era. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros tenemos un orgullo escondido detrás de una falsa humildad. Que supuestas palabras infladas muchas veces, supuestas palabras espirituales, están llenas de orgullo. Supuestas palabras de humildad, el espíritu que todo lo discierne lo que hay detrás de esas palabras. Aparentemente son palabras de piedad, pero esas palabras de piedad llevan muchas veces odio y rencor.
De tal manera que la esencia que llevamos dentro no es amor, sino es un odio disfrazado de amor. Es un odio disfrazado de piedad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad en Jesús? ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Qué pasa con nuestra integridad propia? ¿Qué pasa con el propio ser? Ciertamente Jesús dice: amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Fíjense que está involucrado primeramente el amor a Dios. Pero si no hay amor a Dios, no hay amor a sí mismo. Y si no hay amor a sí mismo, no hay amor para con los demás. Hay una cadena de sucesión. Hay una cadena que se va enganchando uno con otro, de tal manera que la fuente es Dios. Luego ese amor de Dios tengo que demostrarlo en mi propia vida. Y si yo no me amo a mí, no puedo amar a los demás. Y no me puedo amar a mí si yo no amo a Dios, porque Él es fuente de amor. Pero pasa lo mismo con nuestra identidad. Puede que nosotros nunca le lleguemos a predicar a naciones o a multitudes, pero sí podemos caminar una vida de santidad. Sí podemos caminar con una identidad propia en Jesús, sin tener que abrir muchas veces la boca y decir: yo soy. La gente puede identificar en nosotros que algo diferente se mueve dentro de nuestro ser, aunque nosotros no digamos palabra. Y es tan fuerte, porque lo que me llama la atención es que Jesús le dice: ¿quiénes dicen ellos que soy? La pregunta es: ¿por qué a Jesús le interesa saber lo que ellos dicen? ¿Por qué Jesús? Si Él también tenía la capacidad de saber lo que ellos decían, porque ya su fama se había expandido por todos los pueblos aledaños, circundantes a donde Él nació. ¿Por qué a Jesús le interesaba eso? No le interesaba porque Él no lo supiese. Le interesaba saber quiénes los discípulos decían que Él era, pero sobre todo quería darles identidad a ellos. Jesús lo que quiere es decirle: si vosotros estáis en mí, tened seguro que tenéis identidad. Porque si yo soy el Hijo del Dios viviente, vosotros estáis juntamente en Él conmigo. Ya no tenéis esa dualidad de vida, de pensamiento. Ahora estáis incrustados justamente conmigo. Ahora tenéis una identidad que yo soy. Pero ¿qué pasa con nuestra identidad? Muchas veces, cuando nos exponemos allá afuera, se cae sobre su propio peso. ¿Por qué estas personas del experimento estaban dispuestas a llegar hasta el final? ¿Por qué influenciaba tanto una vestimenta blanca, una bata blanca de un supuesto médico? ¿Y qué de tu identidad propia? Si tú no eres una persona que hace daño a los demás, ¿por qué, sabiendo que le estabas haciendo daño, por qué llegabas hasta el final? ¿Dónde está la integridad? ¿Dónde está la identidad? Anulada por completo. Anulada por completo. De manera que estábamos dispuestos a llegar hasta el final, independientemente de las consecuencias que eso podía tener. Es increíble cómo Jesús nos puede mostrar quiénes somos en Él. A mí me encanta la forma de Jesús, cómo Él se dejaba ver, no solo por lo que hacía, sino por lo que Él era. Acordaros de una cosa: el problema con Jesús no era por lo que Él hacía solamente. El problema principal que tenían los escribas y los fariseos con Jesús era de quién Él decía ser. El problema con ellos no era solamente por los milagros, porque también habían falsos milagreros en aquella época. También habían supuestas personas que hacían milagros y prodigios, de tal manera que ellos no se sorprenden tanto. Habían magos, brujos, agoreros, personas que hacían supuestos milagros. El problema con Jesús es por su identidad.
Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Quién crees tú, dicen ellos, que puedes perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. El problema que ellos tienen con Jesús es por su esencia. No por lo que Él hacía, sino por lo que Él decía hacer. Y el problema que hoy en día el creyente se enfrenta no es por lo que dice ser, no es por lo que dice tener, es por quien es. Mucha gente, muchas veces, llena de enemistad, llena de un corazón dañado, no solamente envidia y codicia lo que tú tienes. Es que la peor envidia es la que no tiene nada, pero tampoco quiere que tú tengas. Están llenos de odio y de rencor por dentro. Están llenos de envidia muchas personas. Llenas de avaricia. Una avaricia y una envidia escondida. De tal manera que anhelan que te vaya mal. El problema con muchas personas no es por lo que tú tienes. El problema es por lo que tú portas. Porque cuando tú portas la presencia de Dios en tu vida, eso se refleja. De tal manera que tú incluso sin abrir tu boca, hay una presencia de Dios vive en ti. Que donde tú vas caminando, como dicen las Escrituras, por la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. No era que Pedro iba poniendo manos, era que lo que Pedro portaba podía incluso influenciar a los que estaban tumbados. Amén. Y se lo va a dar de cero fuerte para el Señor. Mire, cuando usted tiene identidad en Jesús, su esencia se deja ver, se deja oler, se deja sentir. La esencia y la presencia de Jesús emana un olor donde los demás dicen, huele a gloria, huele a presencia, huele a Dios. Aquí huele diferente, aquí hay algo diferente en la atmósfera. De tal manera que cuando usted incluso va a un negocio, a un lugar, la gente dice, desde que tú llegaste comenzó a llegar la gente. Hay algo que tú atraes. Hermano, mire, esa es la presencia del Dios vivo que fluye dentro de nosotros, porque la palabra dice que dentro de nosotros correrán ríos de agua viva. Y esa es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amado, la gente anhela tener lo que usted y yo tenemos. Y no es otra cosa que nuestra identidad en Jesús. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el mayor de los títulos. Mire, un gran predicador en Inglaterra, un gran expositor de la palabra. De repente viene la reina de Inglaterra y le dice, quiero que vengas a trabajar conmigo. Te voy a poner al frente. Tienes una gran elocuencia. Tienes una oratoria excelente. Sabes llegar a las masas. Necesito que tú estés al lado mío trabajando. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este hombre con identidad? ¿Cómo yo voy a cambiar el mayor de los títulos por un título humano? Ella le dice, ¿cómo osas despreciar un título de la monarquía, de la realeza? Y le dijo él, no hay mayor título que ser siervo de Jesús. Amén. Hermanos, no hay mayor título que ser siervo de Jesús. No hay un título en la tierra que tenga mayor peso que ser siervo de Jesús. No hay nada más grande que ser siervo de Jesús. Pero me encanta Jesús, porque dice, ya no os llamaré siervos, ahora os llamaré amigos. ¡Wow, Jesús! Ahora estrechas más el lazo de amistad, dándonos una identidad clara en ti. Porque el siervo no sabe lo que el amo hace, pero el amigo sí. ¡Wow, Jesús! ¡Qué maravilloso eres, Jesús! Gracias, Jesús, porque tú nos has dado identidad. Gracias porque lo que tú depositaste dentro de nosotros, esa esencia,
emana un olor de paz, de humildad, de una verdadera amistad. Hermano, seamos reales para con los demás. No hagamos de la gente un proyecto. Muchas veces, ¿sabe por qué la gente le cuesta venir a los pies de Jesús? Porque hacemos de ellos un proyecto. El proyecto es el siguiente: te llamo, te escribo, luego te invito a la iglesia, luego te receto 2, 3 versículos, luego te empujo a que aceptes al Señor, y luego que he llevado a cabo mi proyecto, voy a por otro. ¿Y sabe qué pasa? La gente se siente utilizada, aunque sea para un fin bueno. La gente se siente utilizada porque usted no puede hacer de la gente un proyecto. Deje que sea Dios que obre en las personas. Simplemente usted acérquese a la gente con amor. Nuestra tarea no es salvar personas. Nuestra tarea es mostrar el camino de salvación. Nuestra tarea es amar a la gente. Amemos, hermanos, sin hacer proyectos de las personas. No hagamos un proyecto de la gente. No hagamos que la gente se sienta utilizada. Porque lo único que nos dicen muchas veces, tú lo único que quieres es que vaya a tu iglesia. Tú lo único que quieres es que te acompañe a la iglesia. Y muchas veces tienen razón. Porque una vez que llegan a la iglesia, separamos ese amor que Jesús depositó en nuestra esencia, dentro de nuestro ser. ¿Y qué ha pasado después? Incluso no vienen y no les llamamos. Y la gente reflexiona y dice, claro, yo era solamente un proyecto. Pero Jesús no hace eso. Jesús tiene la capacidad y su identidad es tan clara que Él incluso puede sanar a un enfermo y decirle, vete y no digas nada. No quiero hacer un proyecto de ti. Jesús no le dice, ven y sígueme. Jesús no le dice, ven y congrégate conmigo. Jesús no le dice, ven a la sinagoga. Jesús no le dice, ven a escuchar el sermón. Jesús le dice, ve y di cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios contigo. Amén. Hermano, que la gente pueda decir lo que ha hecho Dios en su vida, sin que usted lo esté empujando. Cuando tenemos identidad en Jesús, no temblamos ante la adversidad, no temblamos ante nadie, ni ante nada. Simplemente temblamos ante la presencia de Dios. Porque es en el único lugar que podemos y debemos temblar, ante la presencia de Dios. Es allí donde nuestras rodillas se tienen que doblar. Es allí donde tenemos que temblar. Es allí donde el Espíritu Santo de Dios nos va a llenar de su presencia, de tal manera que rebose nuestro vaso y pueda la gente también ser ministrada a través de quienes somos y no de quienes decimos ser. Nos podemos poner sobre nuestros pies si usted quiere. Gloria a Jesús.